Desde Argentina, transmite Canal 63. Telenoticias Maitá presenta la entrevista. No se cumple por una sencilla razón. Los familiares, cuando muere el veterano, no saben a dónde ir, porque por ahí llaman al cuartel donde él había prestado el servicio militar, y en el cuartel no sabe nada. Entonces, yo lo que proponía era que esta oficina del Senado hiciera un 0800 para que el familiar, cuando muriera un veterano, tuviera dónde llamar, y que de ahí en adelante, claro. Ahora, ¿cómo hacía técnicamente para sacar fotos, para suministrarte el material, teniendo en cuenta que en ese momento no existían los microchips, no existían nada? Nada. ¿Cómo era su Bueno, trabajo, digamos? La cuestión era que casi todos los días entraba un Hércules, y a nosotros nos avisaban, a los periodistas, en una hora llega un Hércules. Íbamos hasta el aeropuerto. Cuando llegábamos, el piloto, los Hércules tienen una ventanilla de costado que se corre, el piloto corría a la ventanilla y decía ATC, levantaban la mano y le tiraba un bolso marrón que era del correo, y adentro iban cassettes vírgenes y rollos de fotos vírgenes. Y ese mismo piloto se llevaba el bolso anterior con los rollos ya utilizados de fotos y con los cassettes con las grabaciones. ¿Y en tu caso cómo hacías? Lo mismo. Hola. O sea, No tenés Kenan retorno. era el Hola. único que no tenía bolso porque ellos Prendelo ese también. habían llevado sus equipos de teletipo. Hola. Entonces habían No tenés alquilado una retorno para casa, escuchar vos lo que yo en el baño de la casa habían hecho un laboratorio blanco y negro. Las fotos de Telan se caracterizan porque son todas blanco y negro, ellos no sacaban color. Pero tenía un motivo, que las revelaban ellos en el momento y las mandaba por radiofoto, no sé cuál era el nombre. Y yo las mandaba y las recibía Revista Gente, las fotografías. Lamenté profundamente cuando vi que no mostraban lo que en realidad era, que hasta me negué a entregarle el material de la fotografía de los últimos 4 días. ¿Mostraban lo que ellos querían o Yo, lo que vendía, digamos? yo no sé si mostraban lo que ellos querían, si se autocensuraron o si lo censuraron. Lo que sé es que las fotos eran de Río Gallego y no eran de Malvinas. Las pocas fotos de Malvinas no eran exactamente las que yo quería que publicaran. Con este escenario, Eduardo, ¿cómo fue, digamos, el trabajo? Me imagino que dificultoso, hubo muchas barreras. Mirá, allá no teníamos problema de ir a ningún lado. El gran problema que teníamos era que las distancias eran largas y no había manera de trasladarse de un lugar a otro. Así que lo que hacíamos a la mañana, nosotros los periodistas parábamos en un hotel. ¿Por qué? Porque mi equipo usaba 3 baterías de moto, 2 para la casetera y una para la cámara, ¿sí? Y con los 3 juegos de batería yo a las noches la tenía que cargar con electricidad, porque si no después no tenía más baterías para trabajar. Entonces, lo que pasaba era que a la mañana salíamos y yo le decía a Nicolás, ¿para dónde vas? Bueno, él por lo general iba para la zona del aeropuerto. Y yo entonces dije, bueno, yo voy para la otra zona, así no hacemos los dos lo mismo y podemos cubrir la guerra mejor. Bueno, él cubrió en su gran mayoría todo lo que fue el aeropuerto, salvo alguna vez donde el general Menéndez nos juntaba a todos, nos subía arriba un helicóptero y nos llevaba a, por ejemplo, ir a filmar un Harrier derribado. Entonces todos grabábamos el Harrier derribado y después cada uno lo enviaba para el medio que trabajaba. Si no, después trabajamos independientes. Cuando salíamos, Nicolás, por supuesto, hacía dedo y todo el mundo lo conocía y lo llevaban los camiones, los jeeps, todos para el aeropuerto. Yo hacía dedo al principio y los choferes me saludaban. Pues decía, ¿y quién es? Porque para colmo, sobre todo los que son camarógrafos, saben que ustedes son invisibles, nunca se los ve. Bueno, con los días empezaron a conocerme como el Equeco, porque llevaba la mochila neumática atrás,
la cámara en el hombro, dos cámaras de foto, un bolso con las baterías de repuesto, los rollos de fotos para cargar la cámara para cuando se me acababa. Y encima la cámara Umatic traía unos cassettes que duraban 25 minutos. O sea que vos tenías 25 minutos para grabar. Sacabas ese cassette y tenías que poner otro. Y era un armatoste grandísimo. Yo cuando trabajaba en Centroamérica, no trabajaba con Umatic, trabajaba con Super VHS. Era un Super VHS profesional, no el que normalmente se compraban en los hogares. ¿Sí? Y con ese material podía trabajar, era mucho más liviano, me daba más posibilidades de poder correr o esconderme. Y cada cassette duraba 1 hora y media, así que tenía más posibilidad de grabar. Pero en Malvinas estaba eso. Ahora, cuando un camión o un jeep paraba, no iba justo al lugar que yo quería. El camión seguía, así que yo tenía que hacer el cálculo de hasta dónde yo podía llegar volviendo, porque tenía que volver caminando. Así que llegábamos más o menos a unos 15, 20 kilómetros y yo le decía, para que me bajo, gracias, y me bajaba, hacía las notas en el lugar y después me volvía caminando. Eduardo, consultarle, digamos, con toda esta Mm. experiencia, este trayecto, ¿cuál es el motivo, digamos, de su presencia en Salta? Imagino que también hacer conocer un poco todo esto que nos cuenta. Mira, yo en Buenos Aires, mientras vivía en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, daba charlas en las escuelas de la zona y daba charlas en Capital. Cuando yo me jubilé, me vine a vivir a Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa. Y ahí mi hijo siguió mi mismo paso, pero él era director de cámara y enseguida consiguió trabajo en el canal de cable local, Canal 2 de Santa Teresita. Y los dueños del canal sabían de mi profesión y para un 2 de abril le dicen a mi hijo, decirle a tu papá si no quiere venir a contar algo. Bueno, fui ese día al canal, conté algunas cosas, sobre todo mostré, porque como yo soy reportero gráfico, yo hablo con las fotos, con el video. Y el canal me ofreció hacer un programa. Bueno, yo hice durante 10 años un programa que se llama Malvinas, Historia de Héroes y Traidores. Y en esto de acá de Salta, la idea no era venir a dar charlas, sino era venir a acompañar a los muchachos del 25, que el 19 hacían una juntada y conmemoraban un nuevo aniversario, y sí pasarles un video, porque la gente de Infantería de Marina no sabía que había material de ellos. Y resulta que yo, el día que me escondo en el lanchón Yewin, puedo fotografiar a toda la gente marina que estaba en el apostadero naval. Y ellos no desconocían totalmente ese material. Así que bueno, la idea era venir después de la misa que se va a hacer y juntarnos y pasarle los videos. Eso y otros, porque por ejemplo la gente de Marina estaban con antiaéreas, ¿sí? Y estaban en otras posiciones. Yo los identificaba a la gente de Marina porque Marina usaba un overall completo verde. La gente del ejército tenía la campera, el duvet, el bombachón y los bolseguíes. Y la gente de Marina tenía unos bolseguíes que yo, a mitad de la guerra, le pedí al padre Maffesini, que era el cura que estaba con la gente de Marina, y no me conseguía un par de esos bolseguíes, porque ese bolseguí era cerrado hasta arriba la lengüeta, y en lugar de tener ojales, tenía 3 hileras de ojales, pero después lo demás eran todos ganchitos, así que era fácil de ponerse, pero cuando yo iba al campo no me mojaba los pies, porque como la lengüeta estaba cosida al bolseguí, no entraba el agua. Ahora, con los otros bolseguí que tenía, normalmente venía con los pies mojados.
Eduardo, primero que nada, bienvenido a Salta y bueno, si nos puede comentar un poco si pudo hablar justamente con los veteranos que están aquí presentes en la ciudad. Sí, ya hablé con un grupo de veteranos y ahora, si ustedes quieren, les van a dar los lugares donde vamos a estar. Yo quedé sorprendido porque realmente acá en Salta son más malvineros que en Buenos Aires. Y Eduardo también preguntarle, bueno, qué pasaba por su cabeza, ¿no? Después de las jornadas de trabajo, estar presente, ¿no? En un conflicto tan importante a nivel histórico para la nación. Mirá, yo hacía 3 años que estaba ya cubriendo conflictos. No era ejército contra ejército, sino que era guerrilla contra ejército. Yo cubría Nicaragua, cubría El Salvador y cubría Guatemala. En el caso de Guatemala, los mayas le estaban exigiendo al gobierno que les devolvieran sus tierras originales. En el caso de El Salvador, la guerrilla luchaba contra el ejército pidiendo un cambio de gobierno y que hubiese un gobierno civil. Y en el caso de Nicaragua, estaba Somoza. Entonces la guerrilla era para derrocarlo a Somoza. O sea que cada país, aunque estaba pegado, yo a veces, bueno, yo viajaba siempre porque yo llevé a mi familia a Costa Rica, que era el único país que era tranquilo. Tardaba más en el check-in que lo que tardaba el avión en ir de un país a otro. Cuando volví de Malvinas, la IBC le dijo a la agencia que quería que siguiera trabajando como corresponsal. Yo ya me iba a retirar, iba a seguir mi actividad como camarógrafo. Y bueno, estuve trabajando 3 años más y me mandaban a Chile, donde estaba Pinochet. Hasta que un día, en una manifestación, ordena que saliera la caballería, que salían con unos garrotes grandotes, y yo estoy con la cámara prendida y veo que viene un caballo y viene, allá le llamaban Paco a la policía, y viene un Paco con un garrote y me pega con el garrote. Como tenía la cámara, el instinto hizo que hiciera así y pegara en la cámara y no me pegara a mí. Así que cuando terminé esa jornada volví, le devolví los equipos y le dije, mire, hasta acá llegué como corresponsal de guerra porque mi mente dice una cosa y mi cuerpo dice otra. Me vine salvando hasta ahora, no voy a... Ya. Y, bueno, y también unas palabras que usted mencionaba, de que Salta como una ciudad muy malvinera, ¿qué es lo que usted ve que podría replicarse, no solo, como decía, en Buenos Aires, sino a nivel nación respecto a la importancia, ¿no? Del valor de Malvinas en la historia argentina? Mira, Buenos Aires es muy difícil de recuperar, mientras que en las provincias el nacionalismo es mucho más grande. Yo acá hablo con los veteranos y están todos unidos. Vos en Buenos Aires hablás con los centros de veteranos y están peleados entre ellos. ¿Sí? Y a eso se suma que hay muchos veteranos que ni, ¿sí? Y cuentan cosas que no vivieron. Entonces, ¿cuál es mi función? El veterano tiene una visión del lugar donde él estuvo. Yo tengo varias visiones distintas porque yo estuve en distintos lugares. Entonces, cuando vos empezás a ver los videos y ves tal posición en un lugar y tales posiciones en otro, o tal actividad en un lugar y tal actividad en el otro, te das cuenta que no, la historia no era para todos igual. Por ejemplo, hace un mes, en Facebook yo publico una foto, no, un video, donde el 12, el general Menéndez da la orden en específico al ejército que probaran sus armas. Así que empiezan a probar las armas, los que estaban en Puerto Argentino. Y varias de ellas no funcionaban. O sea, sí funcionaba de disparar, pero por ejemplo, cuando sacaban el cargador volvían a poner un cargador nuevo y el cargador nuevo no entraba. Entonces, todas esas falencias, más los fusiles, algunos no andaban bien, no porque no sirvieran, sino porque habían estado 74 días bajo la humedad y el agua, le cambiaban el fusil y todo lo demás. Al otro día me escribe un infante marina, me dice, ¿no es real lo que usted publicó? Le digo, ¿por qué? Porque nosotros practicábamos todos los días.
Entonces ahí es donde uno veía la realidad de una fuerza y otra. Faltan muchos detalles para poder hacer una historia completa de lo que ha sido Botón. Mirá, yo en el año, a mí me hicieron firmar igual que a los veteranos de guerra un papel que por 10 años no podía hablar. En el año 83, cuando vi la injusticia que se estaba haciendo con los veteranos, decidí publicar un libro de fotos. Me comí un juicio, pero el libro de fotos salió. Y al otro año veía que la gente, bueno, el libro se llamaba Alerta Roja, que era la alerta, había 3 alertas: alerta blanca, alerta amarilla y alerta roja. Blanca era, estaba todo bien, la amarilla era posible ataque y la roja era tirate al piso porque te van a bombardear. Y entonces esa palabra, alerta roja, había quedado tanto que yo el libro lo publiqué de esa manera. Hice 20.000 ejemplares, ¿no? Y se terminaron vendiendo todos a través de los años. Pero la gente seguía sin entender porque veía una foto. Entonces en el 83, como yo no podía hacer un documental, lo que hice fue un video, en aquel entonces se llamaba Video Home, porque existían los videoclubs. Y la gente iba al videoclub a alquilar una película para ver el fin de semana. Y yo hice un videoclub que se titulaba igual que el libro, ¿sí? Y hice un documental de 1 hora 5 que hasta el día de hoy lo sigo pasando. Hoy vuelve a ver las imágenes, me imagino, de ese momento. ¿Y qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sientes? Y siento lo mismo que sentí en aquella época. Ayer un canal colega de acá me hizo una nota en el hotel y apareció el que en aquel entonces era el mayor Castañeto, jefe de los comandos, que vive acá en Salta, ahora es general, retirado. Y cuando lo vi, no queríamos seguir haciendo la nota porque, pero bueno, cuando veo un veterano, por lo general el veterano me hace más preguntas él a mí que yo a él. Porque claro, él, te vuelvo a repetir, vivía su experiencia en un pozo y no sabía lo que pasaba. A tal punto que en Malvinas se había creado un diario, porque no llegaban ni diarios ni revistas. Y las radios que escuchábamos eran radios chilenas, ¿no? Y nos pasaban cuecas que decía, lo que quede de ustedes lo comeremos nosotros. Así que las radios argentinas no llegaban. Y el que tenía una radio no la prendía porque escuchaba todo Chile, las radios chilenas que estaban cerca. Así que en un momento se creó la Gaceta Malvinera. No era un diario muy grande, creo que se hacían 1.000 ejemplares. Se escribían en aquel entonces en Estelchir, después se pasaba en una impresora y se hacía escrito a máquina. ¿Qué traía ese diario? Y traía las novedades de los 3 días, los combates que habían ocurrido, los enfrentamientos y los resultados de los partidos de fútbol. Y se repartía no a cada soldado, sino a un grupo de soldados y entre ellos lo leían y se estaban informados sobre todo lo que eran de River y de Boca, de cómo había salido su equipo. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, que tenga una linda experiencia en Salta. Bueno, gracias. Fin de la entrevista. Más noticias en www.telenoticiasmaita.blogspot.com o en todas las redes sociales como Telenoticias Maita.